Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces con este retiro de hoy, que hemos intentado tener una profundidad suficiente como para que se pueda entender los fundamentos, especialmente bíblicos y dentro del magisterio de la Iglesia, que permiten comprender cuál es la herida de la soltería y qué responde la Iglesia ante ese tipo de heridas. Entonces, lo primero que tenemos que contar es que la soltería puede tener dos heridas diferentes. Una que supongo que es la que todo el mundo puede tener en mente, que es que uno es soltero y le duele por estar soltero, porque no quiere. Pero vamos a empezar por la otra, que uno es soltero y no le duele. Entonces, ¿por qué se llama herida de la soltería? Pues precisamente porque uno es soltero, porque rechaza cualquier otra opción. Eso para la gente diría, bueno, pues si lo rechaza y está feliz, ¿qué problema hay? Pues el problema hay en que no se puede uno unir a Dios si rechaza la voluntad de Dios. Y si tú no te unes a Dios, no te unes con el amor. Y el amor es lo que da plenitud a tu vida, lo que te llena de gozo, de paz, de alegría, de felicidad. Y entonces se mantiene uno en un estado en el que aparentemente te crees que eres feliz, pero no lo eres. Entonces, esa primera herida de la soltería por rechazo a casarse, lo que está haciendo realmente es cerrarle la puerta a Dios en el caso de que Dios quisiera que tú te casaras. Entonces, yo esa herida la he tenido también. Yo he tenido muchas y esa es una de las que he tenido. Simplemente he sentido eso, que Dios, yo quiero cumplir tu voluntad, excepto si es que me case, que entonces no. Y claro, eso no está bien decirle eso a Dios. Aunque no se lo digas con palabras, aunque no seas consciente de que eso está ahí, pero no es correcto decirle eso a Dios, porque tú mismo entonces, al cerrarle las puertas a Dios, estás cerrando las puertas a tu felicidad. Y en ese sentido es una herida espiritual y además grave. Por tanto, vamos a ver distintos motivos por las que se puede dar esa herida de soltería por rechazo. Espera, antes, para ya sentar. Las dos heridas de la soltería, tanto la de que todo el mundo tiene en mente, que es que se quiere casar y no se puede, y no hay manera, como la otra, que es no me quiero casar y qué bien a gustito estoy. Las dos son heridas porque nos acepta dejar libre a Dios para que decida sobre nuestra vida. Ese es el punto. Bien, sigue. Muy buen resumen. Vale, entonces, ¿por qué motivos podría querer uno rechazar la voluntad de Dios de casarse? Bueno, una de ellas principal puede ser por atracción al mismo sexo. Uno siente atracción al mismo sexo, por tanto, el otro sexo como que no le atrae, pero normalmente no solo es que no le atraiga, sino que le repugna de alguna manera. Entonces, ¿cómo va a plantear una persona que se siente homosexual casarse? No puede, ahí tiene como un impedimento que le lleva a que no le atraiga, y además se ha comprobado que en personas que tienen esa condición y que quieren, por así decirlo, sentirse heterosexuales, han forzado una relación heterosexual y no les ha salido bien, porque antes no han solucionado el problema de la atracción al mismo sexo. Por tanto, es imposible. Si no sienten atracción, sino que sienten repulsión, aunque se quieran obligar a ellos mismos
a tener una relación y casarse, no pueden. Entonces esa es la primera. No vamos a profundizar en eso porque eso necesita una sanación previa, porque esa está clara la herida. Solucionado el problema de atracción al mismo sexo, que puede ser por distintos motivos, las personas que han solucionado previamente esa herida, después se han podido casar, como es el caso de, que estoy pensando ahora, el del libro de Comprender y sanar la homosexualidad, Richard Cohen. Richard Cohen lleva 32 años casado y escribió un libro sobre comprender y sanar la homosexualidad. Entonces, digo eso, que se solucione ese tipo de heridas cuando es por esta causa, porque solucionando la causa, solucionas también la conclusión. Bueno, entonces, por rechazo al otro sexo. Aquí puede ser simplemente por el problema que se tiene con las heridas del concepto que se tiene de mujer, de hombre y de matrimonio. Que ese concepto no es una cosa que a nadie nos hayan explicado por una pizarrita. Que venga alguien al niño con 1 o 2 años y le diga, te voy a explicar lo que es un matrimonio, lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que significa casarse. Eso no se hace así. Es decir, ese concepto viene asimilado sin que uno se dé cuenta por tu entorno familiar, por lo que tú absorbes de tu padre y de tu madre, y si no lo tienes, pues de los tutores legales que estén contigo. Entonces, dependiendo de ese entorno que se tenga en la infancia, ese es el concepto que se tiene de matrimonio. Y en algunas personas puede ser terrorífico. Y claro, entonces no saben por qué, pero no se quieren casar. Entonces, bueno, sería entonces un rechazo explícito al matrimonio en muchos de esos casos sin ser consciente de por qué. Simplemente sí, no. Son los casos en los que a mi madre le ha ido muy mal, siempre estaba llorando, o mi padre, el matrimonio fue un desastre porque no había manera de que estuvieran juntos y tal. Hay una película francesa que es una comedia y que se llama Tímidos Anónimos, es muy graciosa, Tímidos Anónimos. Entonces, él tiene problemas para casarse, para comprometerse simplemente, porque va al psiquiatra, ¿no? Y lo va hablando, que su padre constantemente le ha transmitido un cierto miedo. Entonces toda la película se tira la película diciendo, es que mi padre no paraba de decir, ojalá no nos pase nada, ojalá no nos pase nada. Entonces esa frase que su padre le repetía, machacaba, 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 hace que se llene de miedo. Entonces, ¿cómo voy a empezar un matrimonio? Porque ¿y si nos pasa algo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no puedo alimentar a mi familia? ¿Y si está basado en un miedo hipotético, porque no tiene por qué ocurrir, pero que fue, en la película te ponen que es lo suficientemente fuerte como para que no pueda atreverse siquiera a iniciar un matrimonio? Y no porque a su padre le fuera mal el matrimonio, sino por lo que le transmitió de la agonía que era casarse. Entonces, bueno, eso con respecto al rechazo al matrimonio, también se dan, y lo sabemos, pues muchos matrimonios que están estropeados. Por ejemplo, matrimonios con un alcohólico son muy difíciles, con drogadictos, con personas adictas a la pornografía, con matrimonios infieles, matrimonios de malos tratos. Entonces, pues yo conozco algunos matrimonios, algunas personas que tienen esta herida de rechazo al matrimonio precisamente pues porque han visto a su padre golpear a su madre, porque el padre ha estado borracho y ha estado todo el día en el bar y la madre ha estado sola llorando, porque el padre ha sido violento y ha estado gritando durante días y días, y eso lo han vivido los hijos, lo ha vivido la mujer, y entonces pues han decidido que no trae cuenta casarse. Lo han decidido pues realmente sin profundizar mucho en el tema, simplemente porque lo que les sale automáticamente es que ellos no quieren esa vida. Sin pararse a pensar que no tienen por qué tener esa vida, que le tocó a su madre o a su padre, porque también puede ser en el sentido inverso. Un marido que tiene una mujer con esquizofrenia o tal y que ha tenido un enferma, matrimonio con difícil. enfermedad terminal, que también son muy duros.
Claro, con un cáncer, con la ELA. O degenerativa, efectivamente. Muchas cosas que luego igual se muere la mujer y entonces los hijos se quedan con el padre solo, el padre triste, y entonces dicen, pues para eso vale más quedarse soltero que tener que pasar por ese trago de esa pérdida y de que te hunde en la tristeza. Entonces son muchos motivos por los que una persona que ha tenido una experiencia en la infancia negativa, dolorosa respecto del matrimonio de sus padres, o de algún matrimonio en la familia que hayan vivido, como un caso que conozco yo, que era una familia con 4 hermanos, y al final la mujer de un hermano se fugó con el marido de la otra hermana. O sea, ahí hubo una mezcla de hijos que en realidad eran primos, que eso era catastrófico. Entonces en las familias hay muchísimas heridas de ese tipo que calan mucho en los niños y en los adolescentes y les llevan después a rechazar esa opción. ¿Es una herida? Sí, es una herida, porque no son libres realmente de decidir aceptar la voluntad de Dios de casarse o no casarse, sino que la tienen automáticamente porque eso es lo que sienten ellos, que voy a estar más seguro si me quedo soltero. Y entonces pues eso es grave, ¿no? Luego también puede ser simplemente por rechazo al otro sexo. Es decir, yo con mi madre no tengo problema, he visto matrimonios que se han llevado bien en mi infancia, pero ¿y si me toca un hombre como mi padre? ¿O y si me toca una mujer como mi madre? Porque hay gente que con su padre no ha tenido problemas y ha visto el matrimonio de sus abuelos, el matrimonio de sus tíos, pero simplemente esa duda de que a ti te va a tocar la parte mala. La mala. Sí, no te puedes arriesgar porque te va a tocar la mala. Entonces esa herida pues te lleva a... Simplemente esa puerta está cerrada y ni te lo planteas, estás muy cómodo, la puerta está cerrada, pero detrás de esa puerta hay una herida de sujetar la puerta de no quiero que se abra. Y así como señalar a Dios con el dedo de no te atrevas a pedírmelo. No me pongas a nadie a mi alcance. No me pongas delante una persona que me atraiga. No le digas a nadie que me pida salir, porque le voy a decir que no y te vas a enterar. Así como cogiéndose un escudo, ¿vale? Es un sentimiento muy fuerte de autoprotección y de formar un muro y una barrera que realmente no es sano. Entonces, por eso lo hemos metido en la sanación de la soltería. Este tipo de herida se reconoce cuando se explica, pero la mayoría de las personas que lo tienen no se enteran. Se creen que yo estoy muy a gusto así, he decidido libremente y de libremente no tiene nada. No es por libertad. La libertad está cuando realmente tú no lo haces para protegerte, sino que le dejas a Dios la opción de que te lo pida o no te lo pida. De que si Dios te lo dice y es por tu bien, tú seas capaz de decirle que sí, porque es señal de que te va a hacer feliz. Pero ese rechazo a la voluntad de Dios te bloquea absolutamente todo. Entonces, por eso decía que incluye la herida también de rechazo al otro sexo directamente, por las experiencias que tú has tenido, que puede haber sido también con un profesor en el colegio, si el colegio es mixto, que le haya cogido miedo a los niños, porque los niños están tratados mal y las niñas bien. No se sabe. El caso es que puede haber multitud de causas que a ti te lleven a rechazar al otro sexo, lo cual no quiere decir que eso derive luego en homosexualidad. A veces sí, pero no quiere decir eso. Hay muchos que simplemente rechazan otro sexo y se quedan en un plano de autoprotección y ya está. Yo tengo mis amigas y no me junto con ningún chico. O puede ser que derive a como me tengo que juntar con alguien, pues entonces voy a probar con la homosexualidad. Yo conozco casos de esos, incluso de personas que han estado casadas y como el matrimonio ha sido catastrófico, pues se han ido al otro sexo. O sea, tengo un amigo que su matrimonio se lo anularon y que ha tenido muchas novias y después resulta que tiene ese rechazo porque dice que todas las mujeres son malas. Dice, no sé qué les pasa a las mujeres. Son malas todas. Y yo le digo, yo soy mala. Dice, no, tú eres mi amiga, pero contigo no me quiero juntar. O sea, son malas todas las mujeres con las que he querido juntarme. Así que ya prefiere que no. O sea, él cierra la puerta. Conozco también un caso de una mujer con un hijo que con el marido le fue muy mal, salió huyendo y se juntó con otra mujer que le había pasado lo mismo.
que su marido era horroroso, con un hijo, y se juntaron las dos y dijeron, pues si no hemos juntado tendremos que ser lesbianas, porque hay gente que tiene esa mentalidad. Y entonces, pues claro, luego al final lo dejaron también, pero eso era una locura, es huir de una cosa y tratar de refugiarse en alguien que me comprende. Y como me comprende porque vive lo mismo que yo, ese rechazo al otro sexo, pues eso es lo que pasa. Así se juntan también las feministas, con su odio a los hombres. O los hombres con el rechazo a las mujeres porque todas nos quieren meter en la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de heridas porque no te deja libertad. Realmente tú no vives con paz y felicidad, sino que vives rechazando a media raza humana. Es decir, Dios se ha equivocado y media raza humana está mal hecha. Entonces, en mi caso me pasó que las mujeres estábamos bien, pero los hombres estaban todos estropeados. Todos. Lo que pasa es que algunos disimulaban más que otros, pero todos estaban estropeados. Y ese era mi concepto. Yo lo tenía muy firme ahí metido, no lo había razonado, sino que lo tenía absorbido. Bueno, entonces, eso es, se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Sí, falta un ejemplo y es la simulación de matrimonio, simulación. Estamos casados pero no nos comportamos como un matrimonio, en realidad eso también es rechazar. Voy a poner un ejemplo porque son ejemplos de santos, o sea, para que no digamos, bueno, pero esta es gente que no está así muy centrada en la vida, no. No estoy segura de cuál de estas dos parejas de santos fue, pero es una de las dos. No sé si era el beato Bartolo Longo y su mujer, me inclino que sí, que fueron ellos, o los padres de Santa Teresita, pero uno de los dos, o a lo mejor los dos. Lo que pasó fue que ellos querían tener lo que se llama un matrimonio blanco. O sea, nos casamos pero no tenemos relaciones. Porque nosotros en realidad tenemos una llamada muy alta a unirnos a Dios y a la santidad. Con lo cual, el director espiritual de ellos le dijeron, Bartolo Longo, exactamente, Bartolo Longo me están chillando por aquí, es que se casó para evitar habladurías, sí, porque Bartolo Longo estaba con una mujer que era la que le ayudaba en toda su fundación para propagar el rezo del Santo Rosario. Y entonces, claro, era una mujer viuda, entonces claro, se veían muy a menudo y la mujer pasaba dinero y todo eso, entonces, vale, entonces estamos casados, pero tú por tu lado y yo por el mío. Obviamente no, si Dios ha querido que os caséis es porque es su voluntad para que viváis un matrimonio. No lo rechacéis en lo que es la esencia, o sea, lo acepto por fuera pero no por dentro. Entonces, bueno, o sea, el director espiritual dijo de ninguna de las maneras, esto es un matrimonio, el matrimonio no puede ser blanco, ¿vale? No soy San José y la Virgen María. Entonces, esto, que es muy sutil, también se da, ¿vale? También es un error de concepto. Exactamente, porque también hay que vigilar que el matrimonio puede ser nulo simplemente porque ese rechazo te lleve a esa simulación del matrimonio y uno al final, por no quedarse solo, se case, pero en realidad las obligaciones del matrimonio no las quiera tener. Entonces es simulación del matrimonio también, como estamos hablando, porque hay personas, pues eso, que el matrimonio les da miedo, se atreven a casarse, pero solo si no es un matrimonio. Es decir, que parezca, pero sin serlo. Pero sin serlo. Entonces no tenemos hijos, por ejemplo, no tenemos sexo, porque tienen un trauma con el sexo, entonces nos casamos pero no tenemos sexo, o nos casamos pero no tenemos hijos. Entonces ese matrimonio es nulo. Eso es la gente que no es creyente, es como que no nos casamos, pero nos apuntamos como pareja de hecho. Los eternos novios, que se llama. Sí. Los eternos novios, que conozco yo uno. Estamos como pareja de hecho y ya está, porque ya está. Y eso, eso viene, pero eso no viene por rechazo al otro sexo realmente, porque sí se atreven a tener novio, sino al siguiente punto, que es el miedo al fracaso o el miedo al sufrimiento en el matrimonio. Entonces, ¿realmente se han casado? No, no se han casado. El miedo al matrimonio lo que les lleva es a que por un lado sí les atrae el otro sexo, sí pueden llegar a enamorarse, llevan camino como de casarse, pero en el momento en que se habla de compromiso, ahí se va toda la porra. ¿Por qué? Porque el compromiso implica un sufrimiento de eso, de que miedo de algún tipo.
de que si tenemos hijos y se mueren nuestros hijos como se murió mi hermano cuando yo era pequeña y mira lo que vivió mi madre, y si tenemos hijos y nos salen mal y nos salen torcidos y tenemos mucho sufrimiento. No, o también puede ser miedo sobre ti mismo. ¿Y si yo no tengo las cualidades suficientes? ¿Y si yo no sé hacerlo? ¿Y si no tengo autoridad? ¿Y si los maleduco? ¿Y si yo no me veo capaz? También las mujeres pueden tener miedo a quedarse embarazadas, porque es otro miedo que también se puede transmitir de madres a hijas. O sea, si a ti te han hablado de todo tipo de desastres en los embarazos y en los partos, que tenemos una amiga en común que de ninguna de las maneras quería tener hijos porque su madre se pasó toda la vida diciendo lo mal que lo había pasado para tenerla a ella, que era hija única. Entonces, claro, no me voy a casar, porque si me caso es para tener hijos y no quiero tener hijos. Entonces, también son miedos que se meten ahí en medio, que es un miedo a sufrir, en definitiva, que es lo que está diciendo mi hermana, es miedo a sufrir, pero que también está de una herida que tú has recibido, porque también hay infinidad de embarazos y partos felices, pero esa parte parece que no se ve, solo se ve la que a ti te ha tocado más. Sí, otro tipo de miedo es el miedo a que se va a divorciar. O sea, yo eso lo he visto muchísimo, muchísimo. Tengo pánico porque yo he visto, mis padres se han separado, entonces yo me voy a juntar, me voy a ilusionar mucho, voy a volcar mi vida ahí y luego me van a dar el estacazo y me van a abandonar. Entonces prefiero no casarme. Yo eso lo he visto en novia el día antes de la boda, ¿vale? Pánico porque ¿a dónde me estoy metiendo? En los hombres lo veo más. En los hombres les pasa que están viendo que se casan, la mujer les abandona y ellos acaban teniendo que pagar 2 hipotecas, pasando pensión a los hijos y los hijos se los queda la mamá y luego los hijos no quieren ir con él y luego ¿qué pasa? Y entonces tienen juicios de divorcio terroríficos. Entonces muchos hombres ven eso y dicen, bueno, me he hecho novia, pero casarse no. Entonces tienen ese problema, ese miedo al sufrimiento, porque no lo pueden soportar. Y entonces el compromiso, pues no son capaces de dar el paso. Y también conozco algunas chicas que han tenido novio muchos años y cuando el novio les ha dicho de casarse, han roto, porque les ha entrado una crisis de ansiedad que se morían. Y entonces han tenido otro novio, también muchos años, y cuando les ha dicho de casarse, han roto. Y así van, por esas crisis de ansiedad, porque no se molestan en sanar a ver qué problema tienen, o sea, dónde está su trauma. Para quitar ese trauma y que vean que realmente no tiene por qué pasarles eso si la persona que eligen es la adecuada y la conocen, porque las personas son diferentes y que digan, mira, eso le pasó a esta persona porque esa persona estaba torcida, porque no estaba con Dios, porque no llevaba una vida de fe, porque además venía de una familia desestructurada, porque no buscó arreglarse, porque tenía una enfermedad mental, muchas cosas que condicionan que eso salga mal, que no quiere decir que te tenga que salir a ti. Sin embargo, lógicamente, todo matrimonio conlleva una confianza en Dios. Cuando uno se casa con alguien como sacramento del matrimonio, ahí hay una garantía del Señor de que va a poner su amor. Cuando los dos ponen de su parte y los dos tienen fe. Por eso la Iglesia avisa mucho que mucho cuidado con los matrimonios mixtos entre católicos y alguien que no es católico, porque de ahí pueden derivar muchísimos problemas. Entonces, si la persona lo sabe y lo acepta, ya es su problema, ¿no? Pero la Iglesia avisa. Pero cuando dos personas creyentes que buscan el amor de Dios, que confían en Dios, se unen en sacramento, el sacramento garantiza la gracia para que eso vaya adelante y salga bien y se solucionen los problemas. Cuando quiere decir que no los haya, que los hay, como en cualquier vocación. Pero tienes tu gracia. Vale, estamos hablando mucho de miedo, pero no es el único impedimento o bloqueo, como quieras llamarlo, para rechazar una de las opciones que Dios puede poner en tu vida, ¿no? Existen otros problemas. Entonces, otro de los problemas es la excesiva timidez. ¿Vale? Hay personas que sí querrían casarse, que sí querrían tener novio, que han tenido oportunidades. O sea, que decir, han venido personas a interesarse,
pero por tener una herida grandísima de timidez, no son capaces de iniciar una relación. Pero claro, si la persona no se abre, no se atreve a abrir, a hablar, porque se le traba la lengua y cuando te dicen 3 cosas lo dejo y salgo corriendo. En la película que estoy diciendo de tímidos anónimos, lo que le pasa a la chica, el chico ya ha dicho que es que tiene miedo, tiene absoluto miedo a todo, pero vamos, también a casarse. Y ella tiene excesiva timidez, con lo cual no puede mirarle a los ojos, dice cosas que son inconvenientes, o sea, de una cosa que no viene a cuento porque no piensa rápidamente algo normal. Entonces, bueno, la película es muy graciosa, pues si alguna vez la queréis ver. Pero te expresa también ese problema. Si tú queda alguien contigo a 1 hora y tú inmediatamente anulas la cita porque te ha entrado timidez, no, que voy a tener que hablar, que voy a tener que decir algo. Y así también estás poniendo impedimentos así, y la voluntad de Dios es que te cases. Pero claro, para eso tú tienes que atreverte a interactuar con otra persona. Sí, entonces, lógicamente para poder sanar eso, como son las causas, primero habría que sanar el problema de la timidez y después habría que ver cómo se soluciona ya no eres tímido, se soluciona ese problema, si entonces tienes otros o ya puedes tener una relación sana. Claro, entonces yo quiero poner mi ejemplo. Yo tenía esa herida de timidez de pequeña y de hecho era brutal. O sea, yo llegaba del colegio, llegaba a mi casa era un edificio, ¿no? Y como viera a algún chico o algún hombre cerca de la puerta del portal de la casa, yo me dedicaba a dar vueltas a la manzana hasta que se iban. Y cuando ya se iban, entonces entraba en mi casa y ya cogía el ascensor. Porque yo no. O sea, y hablar en público imposible. Y tenía yo muy difícil hacer amistades, o sea, simplemente conocer. Se me quitó en el instituto. Ya cuando llegué al instituto fue como una nueva chiti y ya una apertura. Pero en realidad mi herida de timidez puede ser por muchos motivos, ¿vale? Puede ser por muchísimos motivos, pero básicamente yo tenía una identidad anulada porque a mí de pequeñita me habían cambiado el nombre. No es que me lo hubieran cambiado, pero sí, todo el mundo me llama Chiti. Y entonces hubo una monjita que fue la que me cogió con 4 añitos en el colegio, que me dijo que yo no me llamaba Chiti, que yo me llamaba Conchi. Que es verdad que es mi nombre, que es Concepción, pero nadie me llamaba así. Entonces era como si mi identidad estuviera anulada. Yo no soy yo. Chiti no se puede expresar, Chiti no puede darse a conocer porque Chiti no existe, una cosa algo así. Poco, para una niña de 4 años no razona todas estas cosas, pero yo me di cuenta después. Entonces, ¿qué pasó en el instituto? Que cuando yo dejé el colegio y me fui al instituto, cuando me dijeron ¿cómo te llamas? Yo llegué y dije Chiti. Y como todo el mundo dijo, ah, vale, pues ya volví a ser yo. Entonces ya pude hablar con la gente, ya me podía expresar. Vale, entonces ese fue mi caso, pero vamos, que lo entendí muchos años después. Pero bueno, que veáis que primero hay que sanar, como dice mi hermana. De hecho, yo no me eché novio hasta los 18 años. También por otros motivos y tal, pero vamos, que coincidió más o menos esa etapa de volver a ser yo misma. Si no, era imposible. Pero es una opción, o sea, es una posibilidad. Hay que analizar si el problema es que tú tienes una timidez excesiva que te está impidiendo iniciar cualquier tipo de relación, que no quiere decir que tú acabes casado, pero también te está afectando y te está aislando de la gente. Sí. Otro de los puntos que también está relacionado con este es realmente un problema físico, que es el tema de la vergüenza. El tema de la vergüenza hace que tú puedas echarte amigos, pero la idea de tener sexo no la puedes soportar. Entonces no sientes rechazo por el otro sexo, no sientes rechazo por el matrimonio, no te da miedo tener una relación o una familia, pero el sexo, por ejemplo, sí te da miedo, que puede ser por abusos en la infancia, algún hecho traumático o un pudor malentendido. Entonces, ese pudor malentendido, yo conozco una mujer que lo que pasa que es anciana ya, me lo ha contado, que tenía una relación de novios muy pura, todo muy puro, y entonces dice que ni siquiera se cogían de la mano,
iban al lado uno del otro, que no le ponía la mano en el hombro, ni nada de nada, ni un besico en la cara para irse por las noches, nada. Y entonces pues ella tenía como un concepto de matrimonio que era otra cosa. ¿Qué pasa? Que el día antes del matrimonio, su madre, que sabía cómo había educado a su hija, que nunca le habían hablado de nada de sexo por ningún sitio, como no se atrevía a explicarle a su hija lo que pasa, la llevó con una matrona y le dijo, la matrona te va a explicar. Y ella, la matrona, ¿por qué tengo que hablar con una matrona antes de casarme? O sea, era cándida, cándida. Y la matrona pues le explicó la noche de bodas, te tienes que quitar toda la ropa, tienes que hacer esto pasa esto, el cuerpo del hombre y de la mujer son complementarios. Se quedó tan avergonzada y tan traumatizada que es que no era capaz de casarse. No era capaz de casarse. Luego lo superó y sí se casó, pero esa vergüenza excesiva le ponía un bloqueo absoluto a todo tipo de opción de casarse. Un motivo diferente de los otros que hemos visto, por eso lo he incluido aparte, porque esto ya es un problema de vergüenza. Y luego puede haber otros problemas de bloqueo que haya que analizar la causa, que no sea ninguna de estas, porque no queremos dejarlo todo así encorsetado como que nada más que existen estos motivos. Otros motivos que pueda haber, habría que analizar la causa para solucionar la causa, para entonces que una persona pueda ser libre y entonces le pueda dar al Señor en libertad, le pueda decir que sí o le pueda decir que no. Y entonces uno no tenga problemas con Dios, no se esconda de Dios, no vaya a ser que me pida algo, como hizo Adán, que sentía vergüenza delante de Dios y se escondía y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces es en ese sentido todo tipo de rechazo a la voluntad de Dios es mala. Claro, por ejemplo, otro ejemplo puede ser que uno no quiera casarse porque tiene algún vicio adquirido muy fuerte y no está luchando contra ese vicio, por ejemplo, ¿no? Dice, no, es que yo si me caso voy a hacer daño a mi familia. Bueno, pues trátate la adicción que tengas o el vicio que tengas, por ejemplo, eres ludópata, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Eres sensato, lógicamente no te puedes casar así, pero soluciónalo. O sea, previamente tienes que solucionar ese problema, no te quedes estar ahí diciendo, bueno, así por lo menos mi conciencia está callada porque no le voy a hacer daño a nadie, ¿no? Pero porque tú no eres libre tampoco, no le estás dejando a Dios. Y además te estás enquistando en un problema que tú tienes y que hay que sanarlo previamente. Entonces, en todos estos tipos de bloqueos que hay o de rechazos, no se da una receta mágica y te digo, vas a hacer esto y así te vas a solucionar, ¿no? Entonces, sino que hay que hacer todo un proceso de sanación de la herida previa, porque el problema es que la mayor parte de los matrimonios llegan al matrimonio con muchas heridas, con muchísimas heridas previas que están impidiendo, ni siquiera al matrimonio, al noviazgo incluso llegan con todas esas heridas previas. Eso es. Porque hemos terminado ya con la parte de las heridas del rechazo. Sí. Y entonces eso, que hacemos una pequeñita pausa para hacer una oración por estas intenciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir por todas esas personas que se sienten identificadas con estos problemas que hemos dicho, que hemos comentado, que están sufriendo de alguna manera ese tipo de rechazo personalmente porque ellos rechazan en matrimonio por alguna de esas causas o por otras que solo tú conoces, o porque están sufriendo que los demás rechazan eso y lo están viviendo de alguna manera y lo experimentan, ese rechazo de alguna manera. Para que tú, Señor, le ilumines la conciencia, le muestres las causas, el camino de sanación y que puedan ser realmente libres de aceptar tu voluntad. Y si tu voluntad es una verdadera y sana vocación al matrimonio, que sean capaces de abrir su corazón y decirte que sí. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.